Les damos la bienvenida y les agradecemos su presencia. José, hoy tenemos el agrado de presentarle la conferencia de la ciencia cristiana sobre el poder del amor que nos brindará José Rodríguez Peláez. José es originario de Málaga, reside con su esposa Lali en el sur de España. En la actualidad está dedicado por completo a la práctica de la curación espiritual por la ciencia cristiana y a dar conferencias como miembro del cuerpo de conferenciantes de la mencionada ciencia. En el pasado fue profesor, sacerdote católico, capellán y psicoterapeuta. Estudió humanidades, filosofía, psicología, medios de comunicación social, medicinas alternativas y teología. En el año 2000 asistió a una conferencia de la ciencia cristiana buscando solución a una profunda depresión que arrastraba desde hacía meses. Y esa misma noche, tras la lectura del libro de Ciencia y Salud, Conclave de las Escrituras, de Mary Baker Eddy, experimentó una curación instantánea. En el 2001, su esposa fue diagnosticada de una enfermedad incurable, pero 6 meses más tarde fue sanada exclusivamente mediante tratamiento por la ciencia cristiana. Una junta médica reconoció esa notable curación y desde ese momento José abandonó su trabajo como psicoterapeuta y solo trata a sus pacientes de acuerdo con la mencionada ciencia. Le pedimos por favor que apaguen sus teléfonos celulares y a la salida los invitamos a ver la literatura de la ciencia cristiana y también pueden dejarnos sus datos para contactarnos e informarles de futuras conferencias. Le damos la bienvenida a José Rodríguez Peláez con su charla titulada El poder del amor. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Supongo que este micrófono funciona suficientemente. Bien. Bien, ayer, el 15 de octubre, pues por muchas ciudades del planeta se manifestaron centenares, diríamos millares de indignados con la situación mundial. Comenzó el 15 de mayo en Madrid y se fue extendiendo ese movimiento de indignación pues por toda España. En realidad se puede decir que son centenares de miles, pero si realmente todo aquel que no se encuentra a gusto en su vida tuviera el valor de manifestarse, yo creo que seríamos millones y millones los que ocuparíamos las calles, ¿no? Los que no tienen trabajo, los que no tienen salud, los que creen no tener salud, provisión, etc. El mundo, la humanidad, está sufriendo desde siempre, que tiene conciencia de la humanidad misma, está sufriendo retos, desafíos, problemas. Y bueno, la gente se pregunta, ¿y esto por qué? Busca el por qué, la causa, ¿no? Y yo me acuerdo de un pasaje del Evangelio de Juan, del capítulo 9 concretamente, en que también Jesús, que tropieza con un ciego de nacimiento, sus estudiantes le hacen la pregunta, ¿por qué este hombre está ciego? ¿Pecaron sus padres? ¿Pecó él? En aquel tiempo normalmente se relacionaba disfunción orgánica con pecado, ¿no? Y Jesús echa a un lado la pregunta. Él dice, esto es para que se manifieste la gloria de Dios. Es decir, cualquier problema que tenemos no es para que nos quedemos encerrados, ahogados por el problema, sino es para que en realidad sintamos que aquí hay un espacio donde se va a manifestar la gloria de Dios. Se va a abrir pues una ensenada donde va a llegar la felicidad para cada uno. Toda situación, por muy extrema que parezca, es una oportunidad para que se muestre Dios.
La gente busca causas, pero no son causas las que hay que encontrar. Hay por ahí un cuentecillo hindú, que un marajá cabalga con su comitiva por sus campos, cuando de pronto, de entre la arboleda, pues surge una flecha, se le clava en el pecho, él cae del caballo y rápidamente el médico real también descabalga y comienza con un bisturí a abrirle la cota para intentar extraer la flecha, ¿no? El marajá es filósofo, ¿no? Y se hace preguntas. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Qué he hecho para merecer esto? Se hace una serie de preguntas, ¿no? Y el pobre médico que está ahí hurgando para sacarle la flecha le dice, mire, la única pregunta que merece una respuesta es ¿cómo se saca esta flecha? En realidad lo que nos interesa es la solución. No nos interesa el quedarnos enredados en las causas, enredados en el problema. Hay que buscar la solución. Y mirad, hay una literatura muy conocida de nosotros, la Biblia, que en unos capítulos del Génesis, en concreto el capítulo 2 y 3, un autor o un grupo de autores de la corte de Salomón seguramente, ellos comienzan a contar historias prestadas de otras culturas, que ellos las modifican para sacar explicaciones del por qué ocurren ciertas cosas, ¿no? En el capítulo 2 del Génesis no se nos habla de una nueva creación del hombre, sino lo que intenta es ver que hombre y mujer son iguales. Ese es el propósito que tiene el autor que se llama Yavista. Pero en el capítulo 3, el Yavista se plantea esas cuestiones que al principio con ella hemos comenzado esta charla, ¿no? ¿Por qué la mujer tiene que parir con dolor? ¿Por qué no se encuentra lo suficiente con el trabajo del hombre? ¿Por qué el trabajo del hombre tiene que ser costoso? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué? Y el autor, bueno, lo primero que hace es sacar de en medio a Dios. Dios no tiene nada que ver con esa problemática. Dios no es el causante de nada de eso. Eso es simplemente porque el hombre ha errado. ¿Y cuál es el error del hombre? Bueno, muchos dicen, sí, Adán y Eva se ponen a escuchar a alguien que le insinúa, bueno, no sois como Dios y podríais ser como dioses, etcétera. Y entonces parece como que el hombre se ensoberbece y quiere llegar a un nivel que no es el suyo. Así generalmente se ha entendido de una manera muy prosaica ese pasaje del Génesis. Pero no, ese llamado error de origen que da causa a todos los problemas del hombre, a todas las enfermedades, a todas las limitaciones, a todas las carencias, ese error original que entendemos en casi todas las iglesias cristianas como el pecado original, no es el querer ser como Dios. En realidad, tal como nos lo pinta en el Edén a esa pareja primera, ellos están con Dios, ellos gozan todo lo que tiene Dios, ellos prácticamente son dioses. ¿Cuál es el problema? El problema es que ellos se sienten, en definitiva, como separados de Dios. Por tanto, el error original es sentirse separado de Dios. Y cuando ellos llegan a apurar hasta las últimas consecuencias este sentimiento de separación, el hombre se oculta de Dios. El hombre comienza a temer a Dios. Cuando alguien se separa de alguien, cuando alguien rompe
diríamos, el fluido de amor que nos mantiene a todos juntos, lo que hay son sentimientos, bueno, pues de advertencia, de precaución respecto a los demás, de miedo. Y tenemos, bueno, pues en ese mismo pasaje como Dios que continuamente se está relacionando con el hombre, que le está hablando al hombre, la comunicación siempre viene de Dios al hombre, pues cuando llama al hombre, el hombre se oculta, tiene miedo. Es como cuando uno de niño, pues de pronto ve moverse algo tras la ventana en la noche y pensando que es un fantasma, pues lo que hace es taparse con la sábana, creyendo que porque no ve el fantasma tampoco le ve a él, ¿no? Nosotros pensamos de que el que está oculto es Dios en nuestras vidas. No, el que se ha ocultado es el hombre. Dios no está oculto. Somos nosotros los que nos hemos metido en una especie de cueva, de oscuridad. Es preciso que salgamos. Bien, pues para resolver todos los problemas, si ese autor sagrado, el yavista, con esa inspiración divina, ha señalado que la causa de todos los sufrimientos de la humanidad, de todo por lo que gritan las calles gritaban ayer, y gritan tantos hogares, y gritan tantas soledades, gritan tantas personas en los hospitales, gritan tantas personas en las colas del paro, de la necesidad, pues es la separación de Dios. Si es así, que la causa de todo es la separación, lo que tenemos es que tomar conciencia de la realidad. Y la realidad, lo contrario de ese error, la realidad es que el hombre nunca está separado de Dios. Estamos íntimamente unidos siempre a Dios. Y al estar íntimamente unidos siempre a Dios, estamos íntimamente unidos todos nosotros, aunque no nos demos cuenta. ¿Qué es lo que une? Lo que une es el amor. El amor es la fuerza. El hombre es incapaz de estar ni un solo instante separado de Dios. Hay aquí, en la Biblia, en la carta de Pablo a los romanos, algo que no voy, por supuesto, a resistir la tentación de leerle. ¿Quién es el que condenará? Dice aquí, ¿quién nos separará del amor del Cristo? Es decir, del amor de verdad. Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, y aquí viene la fuerza de lo que os quería comunicar, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni poderes, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo, Jesús, Señor nuestro. Bien, en realidad nosotros no podemos estar ni un solo momento separados del amor. Nosotros nunca estamos, por tanto, separados de la felicidad. Estamos dormidos, estamos inconscientes y por eso no sentimos toda la maravilla que se nos ha dado y que está lista para ser usada en este preciso momento. No hay que esperar aún más allá para ser felices. Aquí y ahora, todos nuestros problemas pueden quedar aquí en estos asientos cuando salgamos y salir liberados porque esa es realmente nuestra esencia. Somos libres, somos personas que no tenemos ningún tipo de atadura como no sea la del amor. Mirad, en un libro al cual le tengo, por supuesto, una gran reverencia,
porque me ha ayudado mucho para entender la maravilla de la Biblia, en un libro que es Ciencia y Salud con claves de las Escrituras, que lo escribió Mary Baker Eddy, pues hay una cita que yo ahora quisiera más o menos también añadirla a estas lecturas que estoy haciendo. Dice Mary Baker Eddy en su libro, estoy sacándolo de aquí de mi computadora, y dice que la manera de extraer el error, hace falta extraer el error de que estamos separados. La manera de extraer el error de la mente mortal es verter en esta conciencia, en esta mente, la verdad mediante inundaciones de amor. Eso es lo que vamos a pretender hoy. Vamos a intentar despojarnos de todo lo que nos está molestando, de todo lo que nos está ahogando. ¿Cómo? Precisamente siendo conscientes no de ese error, sino siendo conscientes de la verdad de lo que somos. Y para eso vamos a ir dándole vueltas a un tema, al tema del amor. El amor es lo que realmente puede conseguir que el hombre se libere. Mirad, la libertad la define un filósofo del siglo XX, Dietrich von Hildebrand, es de los años 50 del siglo pasado, de la siguiente manera. Él dice, perdonad la pedantería de decirlo en latín, pero lo sé de esta manera y ahora lo traduzco, la libertad es amore finito non ligato sed infinito aperto. La libertad es un amor no ligado a lo finito, sino abierto a lo infinito. Ser libre es no quedarnos ligados a lo finito, sino es estar abierto siempre a un amor infinito. Si queremos ser libres de cualquier atadura molesta, vamos por tanto a enfrentarnos con el amor. ¿Pero de qué amor estamos hablando? Por eso hace falta, esa palabra que está tan manoseada, hace falta volverla a su prístina, pues, verdad, ¿no? ¿Y cómo conseguir ese amor? Vamos, por tanto, en un primer momento a hablar del amor auténtico, del amor que sana. Y después vamos a ver si esto es muy difícil de conseguir o realmente, como todo lo importante, es algo que se nos da como un regalo. Lo más importante que tenemos para poder sobrevivir en este mundo es el poder respirar, ¿no? Y eso, por ahora, todavía ninguna corporación, ninguna multinacional ha conseguido, pues, industrializarlo y comercializarlo, ¿no? Pues el amor, ese amor del que hablamos, ese amor que expulsa todo miedo, todo terror, como dice la Biblia, ese amor es el del que vamos ahora a dar pinceladas. Precisamente el mismo apóstol Pablo, que antes hemos citado, pues nos recuerda que si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de seres angélicos. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso, soy como una campana desafinada. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. De nada me sirve que mi confianza en Dios sea capaz de mover montañas. Si no tengo amor, de nada me sirve darle a los pobres todo lo que tengo. De nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás. El que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie. No es orgulloso, no es grosero ni egoísta. No se enoja por cualquier cosa. No se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. No aplaude a los malvados, sino a los que hablan la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Solo el amor vive para siempre. Hay tres cosas que son permanentes. La confianza en Dios, la seguridad de que Él cumplirá sus promesas y el amor. De estas tres cosas
la más importante es el amor. Bien, esto es lo que nos recordaba pues, el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, en el capítulo 13. Pero nosotros hemos usado hace un momento una cita diciendo que ese amor tan importante es el que es capaz de echar fuera el error. Y decíamos que es algo que ha descubierto en su propia vida una mujer, Mary Baker Eddy, la autora de este libro. Vamos simplemente, puesto que vamos a seguir puntualmente ese mensaje redescubierto, desempolvado de la Biblia, descubierto por Mary Baker Eddy, como vamos a seguir ese mensaje, vamos a hablar, aunque sea brevísimamente, de ella. Mirad, una mujer del siglo XIX, de Nueva Inglaterra, en el norte del continente del norte, de Norteamérica. Esta mujer, pues, durante sus primeros 45 años de vida, vive dentro de un territorio totalmente agobiante, le falta prácticamente el aire, porque le falta la felicidad de poder estar con su hijo, que se lo han arrebatado, ha quedado viuda muy pronto, desengaños tras desengaños, enfermedades, hasta que en una situación ya muy extrema, en la cual hasta algún médico cree que peligra su vida, ella recapacita sobre algo que ha leído en el Evangelio, sobre la curación de Jesús al paralítico, y entonces ella ve que eso es una ley, y que es una ley no solamente, puesto que si es una ley tiene que ser suprema, no solamente para un momento, para una época, para algunas personas, sino es algo que tiene actualidad siempre. Y se dispone pues a vivir respecto a esa ley y a comunicarle a los demás la manera de vivir de esa manera, de ese modo. Y es así como los siguientes 45 años, fijaros vosotros, 45, 90, casi raspando, vivió Mary Baker Eddy, en un tiempo en que las perspectivas de vida eran muy inferiores a las que tenemos ahora, eran de 50, 60 años, pues esta mujer en los siguientes 45 años vive de una manera completamente diferente. Vive gozando de salud, vive siendo feliz, teniendo prosperidad, para poder después compartirla con los demás. Pues bien, nosotros, como digo, siguiendo las enseñanzas que están en la Biblia, bien interpretadas por Ciencia y Salud, es decir, haciendo que la Biblia sea algo práctico, vamos a ver ahora algunas notas muy particulares de lo que es el amor. De lo que es el amor y cómo lo podemos vivir hoy en día. Mirad, lo primero que podemos decir es que el amor es liberador. El amor es liberador. El amor nos libra de cualquier peso que está ahora mismo encorvando nuestro corazón y nos hace ir por la vida cabizbajo, sin horizonte, en tristeza. Y mirad, Mary Baker Eddy, la autora de Ciencia y Salud con clave de las Escrituras, pues resulta que ella, al poco tiempo de estar casada, yendo con su marido al sur de Estados Unidos, su marido contrae unas fiebres y muere. Muere y se queda ella prácticamente viuda en plena luna de miel. Y esta mujer, ella dice lo siguiente: mi esposo, el coronel Glover, de Charleston, Carolina del Sur, era considerado rico, pero gran parte de sus haberes consistía en esclavos. Y a su deceso, en 1844, ya por tanto tenía 23 años en ese momento, me rehusé a venderlos, porque nunca pude creer que un ser humano fuese propiedad mía. Eso es vivir el amor. Considerar que nadie puede ser esclavizado. Que nadie puede ser utilizado, porque esa es la manera. Hoy en día no existe la esclavitud, por lo menos en nuestras culturas, en nuestras sociedades,
pero sí hay otro tipo de esclavitud, que es intentar usar al otro. No vale realmente ni placer, ni satisfacción, ni intereses el hecho de tener a una persona no como lo que tiene que ser esa persona. Mary Baker Eddy también nos va a dar otra pincelada de lo que es el amor. El amor es perdonador. Precisamente esta nota de que el amor es perdonador, una nota es la que ella sitúa en un capítulo importantísimo de este libro. Es el capítulo en que ella habla de la práctica de la ciencia cristiana. Y se entiende por práctica de la ciencia cristiana el cómo ayudar a los demás a salir de ese sueño de creencias, de limitaciones, de salud, de provisión, etcétera, en que muchos están sometidos, ¿no? Entonces, la práctica es sobre la curación. ¿Cómo curar hoy en día? ¿Cómo hacer que desaparezcan estos tormentos, ¿no? Estos tormentos tan habituales que ya casi parece que es algo que tiene que venir siempre conmigo en mi vida, ¿no? Y Mary Baker Eddy, en las primeras páginas de este capítulo, presenta un pasaje del Evangelio en que la Magdalena entra en casa de Simón, el fariseo, allí está Jesús, y esta mujer pues empieza a llorar, unge los pies del maestro, los seca con sus cabellos, etcétera. Y entonces Jesús viene a decir que a esta mujer se le ha perdonado mucho porque ha amado mucho. Es decir, el amor es la causa del perdón. Vivimos en una sociedad enfrentada. No solamente los partidos políticos están enfrentados unos con otros, no solamente las naciones, no solamente las religiones y las culturas, sino que en la misma familia los miembros están enfrentados, en las mismas iglesias y sobre todo en el mismo hombre. El hombre está enfrentado consigo mismo. No nos soportamos, no nos aguantamos, no nos perdonamos, no nos valoramos, no nos amamos. Entonces, Mary Baker Eddy, ella vive ese amor del que hemos dicho que es capaz de expulsar todo el error y hacernos conscientes de nuestra unión con la felicidad. Su marido, su segundo marido, el doctor Patterson, dentista, es una persona que tiene ciertas consideraciones especiales, muy especiales, con sus pacientes femeninas, ¿no? Hasta el punto de que le engaña a Mary más de una vez, pero llega ya un caso en el cual se escapa con una y el marido de esa huida con el doctor Patterson, pues no se queda quieto, organiza una partida, estamos en los tiempos del oeste, ¿no? Y bueno, pueden apresar a esa mujer que ha huido con Patterson y la regresan a la casa de su marido, allí la encierra en una habitación y la tiene simplemente a pan y agua. Esta mujer, gracias a una mucama, es capaz de escaparse. ¿Y a dónde realmente esa mujer va? ¿Va buscando a su familia? ¿Va buscando de nuevo una ruta que le lleve lejos de su marido? Llama a la puerta de Mary Baker Eddy. Y bueno, va a pedirle ayuda. Ayuda para que la reconcilie con el marido. Y Mary le dice, ¿y por qué has venido a mí? Precisamente a mí. Porque algo me hacía sentir que usted me podía perdonar. Es decir, cuando realmente alguien vive el amor de esa manera, atraemos a todos los que realmente necesitan sentirse perdonados. Es importante que nosotros seamos de esta pureza de amor, para que seamos el atractivo de todo aquel que se siente realmente autocondenado, condenado por los demás y condenado por sí mismo. Bueno, el amor es lo que hace ver al hombre tal como el hombre es.
Yo recuerdo, y eso supongo que a lo mejor os ha pasado a vosotros también, y lo recuerdo no precisamente como algo de lo cual me puedo enorgullecer, ¿no? Pero recuerdo una vez que iba por una de las calles de Málaga y había un alboroto tremendo alrededor de una mamá que tenía a su niño en brazos y estaba diciendo, qué bonito es, qué mono es mi niño, qué mono es mi niño. Todos estaban allí, más o menos con cara de circunstancias. Yo me asomé un poco y dije, sí, qué mono, más bien gorila, ¿no? El niño era feísimo. Y me marché presumiendo de que había visto al niño en su verdadera dimensión. Realmente el equivocado estaba yo. El amor no es ciego, como se suele decir. El amor es lo que hace ver al hombre tal como el hombre es. Esa madre, en su amor natural, no quizá ese amor profundo del que estamos hablando, esa madre veía al niño mucho mejor que cualquiera de nosotros lo podíamos ver. Porque esas son las gafas que tenemos que ponernos para ver la creación de Dios, para ver el mundo en que habitamos, las gafas del amor. Así es como realmente vamos a sentirnos en un mundo habitable, en un mundo cómodo, en un mundo maravilloso. Yo recuerdo a propósito de esto, de que es el amor lo que hace que uno valore a todo ser como ser importante. Todos somos imágenes de Dios, todos tenemos un valor incalculable, todos tenemos belleza, todos tenemos cualidades muchas veces desconocidas incluso por uno mismo, ¿no? Y recuerdo una época en la cual yo daba cursos de convivencia matrimonial, ¿no? Y en esos cursos era muy importante una disciplina que yo enseñaba, que era saber escuchar. Bueno, yo decía que saber escuchar era una manera hermosísima de amar, porque era reconocer que la persona que me está hablando tiene algo muy importante que decirme. Que la persona que me está hablando es muy, muy importante. Y eso lo repetí no solamente una vez, sino quizás porque no estaba muy convencido en mi interior de lo que estaba diciendo, golpeé la mesa una y otra vez y dije, porque todo hombre tiene algo muy importante que decirme. Bueno, al término de aquella clase, un matrimonio me alargó a casa y yo vivía pues al lado de la iglesia de aquel pueblo y en la puerta de la iglesia pues estaba pues el pobre, que siempre hay en cada iglesia. Lo único que aquel pobre era un pobre muy conocido, se llamaba Miguel Cementerio. Miguel Cementerio era un hombrecito muy, muy delgadito, de una tez totalmente casi negra, morena, no por los rayos del sol que le daban continuamente, sino porque el agua y él no hacían muy buenas migas, ¿no? Era una persona que huía totalmente el que se le pudiera lavar. Y este hombre tenía una condición que la conocía toda aquella región, ¿no? Y es que no era capaz de decir nada más que esta frase que yo ahora mismo os voy a pronunciar. Buenos días y nos de Dios y la Virgen del Carmen, como decía mi abuela Trujillo. Yo le decía, bueno Miguel, vamos a tomar un café. Buenos días nos de Dios y la Virgen del Carmen, como decía mi abuela Trujillo. Mira, vamos a cruzar y vamos a ir al banco a retirar tu paga, que ya la has recibido. Buenos días nos de Dios. Siempre decía lo mismo. Claro, cuando llegamos a mi casa y el matrimonio que había soportado, bueno, pues mi afirmación tan rotunda de que todo hombre tenía algo muy importante que decirme, al ver a Miguel sentado en las gradas de la iglesia, pidiendo limosna, me dijo, ¿y Miguel también? Y yo, claro, yo soy andaluz, pero parezco en este caso baturro, ¿no? Es decir, testarudo totalmente, y dije, ¿y Miguel también? Y cuando se marcharon, digo, bueno, y Miguel también. Eso tengo que comprobarlo. Llamé a Miguel, lo introduje en mi despacho, y ¿sabéis lo que es estar 3 horas encerrado con una persona? 3 horas por el reloj. Escuchando decir continuamente, buenos días nos de Dios,
y la Virgen del Carmen, como decía mi abuela Trujillo. Yo intentaba comprender eso tan importante que Miguel tenía que decirme, pero no lo entendía, no lo entendía. Una semana después, estaba llorando en la iglesia, cuando de pronto oí un ruido tremendo, una multitud. Salí fuera y me encontré con unas 70 personas, con pancartas, donde se leía: ladrón, sinvergüenza, devuélvenos nuestro dinero. Yo había llegado a ese pueblo, pues un año antes, cuando una tormenta se llevó las casas de los pescadores, que estaban hechas sobre el resbalaje, es decir, sobre lo que es la pura playa, ¿no? Y bueno, me dispuse a crear una cooperativa y ya había hecho 80 viviendas, de las cuales ellos no habían ingresado absolutamente nada, había buscado ayudas del gobierno, ayudas de otros particulares, pero por un problema simplemente del ayuntamiento de que no tenían todavía la cédula de habitabilidad, pues no podían ingresar, estaban retrasándose la entrega de las llaves, pero estaba todo ya terminado, perfecto, etcétera. Alguien que realmente, pues no sé por qué, me tenía cierto rencor, cierto odio, había corrido la voz de que yo lo había engañado, y la gente estaba allí con sus pancartas, porque es muy fácil movilizar con la mentira a la gente, ¿no? La gente estaba allí. Yo me bajé las escaleras de la iglesia, me fui acercando uno a uno a todos. Conforme me acercaba y los miraba, tiraban la pancarta y salían corriendo. Al final me encontré solo, con las pancartas rodeándome, pero nadie se acercó del pueblo a decirme: hay que ver lo injusto que es la gente, después de todo lo que usted se ha sacrificado para que tengan sus casas. Nadie me dijo absolutamente nada. Bueno, yo me volví para mi despacho con una gran angustia dentro de mí. No pude conciliar el sueño esa noche, y como ya a las 3 de la mañana, pues por una comunicación interior, pasé al templo, pasé a la iglesia, me senté allí. Yo no sentía a Dios, yo no sentía nada más que una tremenda depresión, ¿no? Y bueno, ya a las 5 de la mañana me faltaba el aire dentro de la iglesia. Entonces era invierno, hacía frío. Abrí las puertas de la iglesia para que entrara un poco de brisa. Cuando estoy abriendo, de pronto, de aquí, de este lado, un bulto que hay da un salto, me llena de saliva la mejilla y sale corriendo diciendo: buenos días nos de Dios y la Virgen del Carmen, como decía mi abuela Trujillo. Realmente lo que yo necesitaba escuchar, lo más importante, me lo dijo ese hombre, que yo lo había estado escuchando antes, porque afirmaba que todo hombre tiene algo muy importante que decirme. Porque en realidad todo hombre es la imagen de Dios. Todo hombre es la imagen de la palabra de Dios. Y cuando uno se abre considerando a ese hombre como lo que es, ese hombre te responde de esa manera. Era la forma que tenía Jesús de sanar. Él no veía como los demás al leproso, al cojo, al ciego, sino veía a cada cual como su Padre Dios lo veía. Yo en aquel tiempo, Dios me dio la gracia y la oportunidad de poder ver a Miguel Cementerio como Dios lo veía, en parte, y en parte recibí la respuesta de Dios. Bueno, el amor no solamente es ver al otro como realmente es, sino que es lo que hace que el mal se transforme en bien. Dice el apóstol que si tu enemigo en realidad pues
está en contra tuya, pon sobre sus cabezas pues tizones encendidos, ¿no? Para que ese individuo cambie. ¿Qué está diciendo con ese simbolismo? De que realmente si tú pones amor sobre la gente comienza a ser lo que realmente es. Es como un trozo de hielo. La manera que hay de convertirlo en agua e incluso de algo todavía mucho más espiritual es pues el vapor, ¿no? Es calentándolo. Y alguien puede decir, bueno, pero es que mi vecino es muy difícil. Llevo mucho tiempo amándolo y sin embargo todavía sigue siendo un trozo de hielo que hasta me puede herir con sus aristas. Bueno, lo que hace falta es más calor, más tiempo con el calor. Pero al final el trozo de hielo más fuerte, más, diríamos, intacto, ese se convierte incluso en vapor si le colocamos el calor necesario. Y el amor también es el gran escudo. Mary Beccaretti habla de la panoplia del amor. Es el llenarnos de amor es lo que hace que al estar revestido de ese poder que tiene el amor, todo nos va a resbalar, nada nos va a atacar. Y a propósito de esto, recuerdo algo que quizá más de uno también lo recordaréis cuando comience a citarlo, y es la historia de esta chica norteamericana que cuando terminó sus estudios, iba a ir ya para la universidad, sus padres le dieron como premio el poder ir a una ciudad de Centroamérica, ¿no? Ella ansiaba ese viaje en solitario y llega en avión, llega a esa ciudad y el avión, hasta el avión llegan los coches de los que van a recibir a los pasajeros, los taxis, y hay un chico en un jeep que le hace señas, le toma las valijas, se la coloca, y le dice, ¿a qué hotel va? Y ella le dice el nombre del hotel, la dirección, y el chico conduce su jeep, pero en dirección contraria a la ciudad. Ella entonces empieza a decirle, no, yo creo que por ahí no es, la ciudad está allí. Y él no le hace caso, sigue, hasta que por fin, cuando ella ya le grita de que a dónde me estás llevando, se han metido por unos cañaverales, frena, se lanza sobre ella y comienza a despojarla de su ropa en un intento de violación, ¿no? Y ella se defiende al principio, pero en un momento dado, ella recuerda lo que le enseñaron en su escuela dominical, de que todo hombre es la imagen de Dios. Realmente uno se pone en esa situación y qué difícil es cuando va a ser violada una persona, en ese momento pensar que el que tiene enfrente es la imagen de Dios. Pero ella se aferra a eso. El chico sigue desnudándola y cuando ya va a culminar su intento, de pronto comienza a convulsionarse, a babear. Ella toma su cabeza sobre su pecho, lo va calmando y ese ataque como de epilepsia, ¿no? Y que está teniendo el chico se va como disipando y cuando ya ha quedado en calma todo, el chico alarga su mano hacia la guantera, extrae su cartera y le da un puñado de dólares a ella para que te compre la ropa que te he roto. Y le dice, no, abre su maleta, se viste, llévame al hotel. Al día siguiente le dicen desde recepción, hay alguien que las quiere ver. Baja y se encuentra con el chico. Y el chico le dice, ¿qué me hiciste ayer? Porque yo me dedico a esto, a robar a las turistas, a violarlas, y siento ahora asco por todo eso. No quiero hacer más eso. ¿Qué me hiciste? Y entonces ella le da su ciencia y salud
para que el chico pueda realmente comprender qué es lo que ella le había hecho. Y termina el testimonio de esta muchacha, pues recordando cómo este chico, desde entonces, cada día de acción de gracias y de Navidad, recibe una esquela de él, agradeciéndole, recordando aquel momento que lo puso en el camino de ser realmente un hombre. Porque ser realmente un hombre es esto, es reflejar el amor de Dios. En realidad, el amor es esto, pero es mucho más. El amor da vida. Vemos cómo Jesús de Nazaret, pues precisamente porque amaba tanto, mira cómo le amaba, él es capaz de ver a su amigo Lázaro como realmente tenemos que ver a todos, como personas que no están bajo la muerte, sino que están vivas. Yo no tengo conmigo de hace tiempo a mi padre y a mi madre, pero cuando pienso en ellos, desde que conocí la ciencia, no pienso con nostalgia, sino que sé que están donde siempre han estado, donde estamos todos, que es en el abrazo de Dios. No, por tanto, no puede haber nostalgia ni añoranza. Todo es vida, todos somos vida. Por eso el hombre no debe de pensar en la muerte, porque si se piensa en la muerte no se puede sentir el amor. El hombre tiene que pensar en la verdad que es la vida. Yo creo, me figuro, que la mariposa está saliendo del capullo, si recordara que fue gusano, le costaría mucho trabajo el aprender a volar. Nosotros no podemos estar pensando que somos seres, como se suele decir, mortales. Somos el reflejo de la inmortalidad. Somos el reflejo de la vida. Dios no es Dios de muertos, dice Jesús, sino que es Dios de vivos. Pero bien, todo este amor del cual estamos hablando, porque no hemos querido hablar de ese egoísmo que se reviste su capa de amor, ¿no? Pero que sigue siendo egoísmo. Les quiero, pero es para mí. Eso no es amor. Eso es realmente, pues, algo que incluso llevado a sus últimas consecuencias se convierte en una enfermedad que son los celos, que acaban con cualquiera. Hay que huir de aquellas personas que dicen, tú eres mi vida. No, yo no soy tu vida, porque entonces realmente nunca me vas a querer soltar. Y el amor es libertad. El amor es compartir la felicidad con el otro. Es sentirse pleno. Y porque me siento pleno, porque no te necesito, es por lo que puedo estar contigo compartiendo la felicidad. Hay una película que hace poco echaron por televisión en España, que hace muchísimo tiempo ya la vi siendo jovencillo, y recuerdo que utilicé un poco la frase de esa película para dar charlas, y ahora digo, qué equivocado estaba yo entonces, porque lo que quería decir la frase de aquella película es, amar es decir, te necesito. Eso no es amar. Nunca la necesidad. Amar es, quiero compartir la felicidad que tengo contigo. Quiero compartir toda mi vida la felicidad que tengo contigo. Eso es amar. Bueno, pues ese amor que, por supuesto, no es el amor corriente, que no tiene fuerza prácticamente casi ninguna, pues ese amor es del que hemos hablado, ¿cómo se puede conseguir? Pues, como hemos dicho en un principio, todo lo que es importante es gratis. El amor se nos da gratuitamente. Sin embargo, eso que estoy diciendo, a mí me costó bastante trabajo entenderlo. Durante años, yo, como profesor de teología, como sacerdote que daba retiros espirituales, etcétera, hablaba mucho del amor. Y hablaba con mucho apasionamiento sobre el amor. La gente se emocionaba con lo que decía
la gente me daba las gracias por lo que le decía, y yo me sentía todavía mucho más triste, porque yo no sentía nada de lo que decía. Yo no sentía el amor. Yo hablaba de que Dios era amor, pero lo hablaba porque lo había leído, no porque lo hubiera experimentado. Yo lo hablaba con mucha convicción, pero con convicción teórica, no experiencial. Y realmente me sentía bastante entristecido. Un día recibo un telegrama de un amigo mío que se había marchado, pues cuando comenzamos la universidad, él se fue a Berkeley, a California, y fue de los primeros hippies que hubo corriendo por Los Ángeles y demás, ¿no? Y por San Francisco. Y me anunciaba que llegaba a Málaga, a mi ciudad, y que me esperaba en el camping Los Cármenes, que es donde él iba a residir, en un camping. Me citó a una hora, un día, y yo efectivamente fui a la hora que él me había citado, olvidándome de que para él el reloj era una entelequia que estaba en otro plano, ¿no? Y que las 7 de la tarde pues podían ser las 8 o las 9 de la noche, ¿no? Di con la tienda de campaña muy fácilmente. Aquella que era más sucia de todas, esa era la de mi amigo. Por supuesto, di con ella, me senté en una piedra delante y de pronto vi, de tanto esperar, estuve examinando todas las hojarascas que había allí, las hormiguitas y tal, y de pronto descubrí un rollito de papel demasiado duro como para hacer un papel de eso con los cuales se enrolla una María, ¿no? Y uno se va volando para otro sitio, ¿no? Entonces, con curiosidad, tomé el papel, lo desenrollé y había una frase del Tao que decía: Dios es ese desconocido que sin embargo te conoce. Y entonces traduje a nuestro lenguaje mediterráneo. Conocer es amar. Cuando en la Biblia se dice Adán conoció a Eva y tuvo a Abel, lo que está diciendo es Adán amó a Eva. Entonces yo traduje: Dios es ese desconocido, es decir, Dios es ese que yo no amo. Eso era una verdad. Yo no amaba, yo no sabía amar. Por mucho que hablara del amor, yo no sabía amar. Dios es ese que yo no amo, pero que me conoce a mí, pero que me ama a mí. Y en aquel momento entendí por primera vez lo que era el amor. El amor no es algo humano. El amor no es algo humano. El amor no podemos hacerlo los hombres. Por eso, cuando no estamos realmente situados en el terreno de donde surge el amor, que es en el terreno de la verdad, del verdadero despertar, y decimos te amo, ese amor nunca sacia al otro, nunca le llega totalmente al otro, nunca le dura al otro siempre, sino que rápidamente se le mustia, se le acaba. El amor no es algo humano, el amor es algo divino. Dios es ese que yo no amo, pero que me ama a mí. Comprendí que el amor era algo que me venía a mí y que solamente cuando yo lo aceptara y me rebosara es cuando yo podría amar. Primero me tenía que sentir amado y solamente cuando me sintiera amado es cuando yo podría compartir ese amor. ¿Cómo puede la gente hoy en día decir que ama a otra persona si no se aman a sí mismos? Es decir, si no se sienten amados profundamente por el todo, por la vida, por la creación entera. Mirad, yo pienso en esto como una montaña inmensa. La montaña, por más grande que sea, no se puede estrujar y proferir un gritito, ni siquiera un susurro. Ahora llega el cabrerillo con sus cabras y se pone las manos como bocina y dice ¡ah! Y la montaña le responde ¡ah!
Es decir, nosotros tenemos que ponernos a la oportunidad de Dios, en la dirección de Dios, y sentir el amor de Dios. Y cuando sentimos el amor de Dios, entonces cuando nosotros podemos responder con amor. Entonces cuando tenemos el amor, y entonces cuando el error se va, cuando nos sentimos amados. Mary Baker Eddy decía en una de sus clases a sus alumnos, que le preguntaban qué era lo principal para curar. Y ella le decía, ama, ama, y 1000 veces ama. Cuando nosotros no tenemos esa experiencia de amor para poder amar, no nos extrañemos de que vivamos en la oscuridad. Porque solamente hay luz cuando los ojos están transmitiendo el amor que nos ha llegado. Mirad, poco después de haber conocido la ciencia y poco después de haber conocido, diríamos, el poder de la ciencia al gozar y agradecer a Dios la curación de mi esposa, que le habían dado ya por imposible, 2 meses de vida nada más. Pues poco después de eso, creo que fue a los 2 o 3 meses, una mañana, yo que realmente en aquel tiempo me despertaba pues con los pajarillos, ¿no? O porque entraba la luz de fuera en la habitación, pues de pronto sentí que me estaban zarandeando. Y cuando abrí los ojos, vi a mi mujer que movía los labios. Me estaba diciendo que era la hora de levantarse. Pero yo solamente veía labios que se movían. Era todo un completo silencio. ¿Qué había ocurrido? Pues que se había cumplido una promesa. Cuando yo tenía 11 años, me habían operado de cornetes con anestesia local y cuando yo me estaba ya despertando, el doctor Pérez del Bosque, ignorante de que yo ya estaba casi consciente, le estaba diciendo a la enfermera, y esto para nada, porque dentro de 50 años, sordo como una tapia. Y esa frase yo nunca más la pensé, pero se ve que se quedó instalada. Y cuando no fue muy puntual, no fue a los 50 años, pero se aproximó bastante, pues un día se reventaron los tímpanos y bueno, pues ya no escuché más. Bueno, me apliqué a la Biblia y al libro Ciencia y Salud, a ver cómo yo podía de alguna manera recuperar otra vez mi audición, ¿no? En ese tiempo, pues mi mujer fue realmente mis oídos, ¿no? Ella fue la que me iba guiando, ¿no? Y yo oraba y cada noche me acostaba con la ilusión de que a la mañana siguiente se iba a obrar el milagrito, ¿no? Y yo me iba a levantar oyendo. Pero pasaban los días, pasaban las semanas y había algo que realmente era bastante tosudo. Y es que yo veía a la gente mover sus labios y cuando movían sus labios, aunque me estuvieran diciendo, Pepe, ¿cómo estás? En el fondo lo que me estaban diciendo, para mí, Pepe está sordo, porque no escuchaba nada. Pero un día me volví a Dios, a ese Dios que había descubierto que era el que me amaba, aunque yo no le amara a Él. Porque yo solamente le puedo amar con el amor que Él me da, no con un amor que yo produzca, sino con el que yo recibo de Él. Es como yo se lo puedo devolver, como la montaña devuelve el grito del cabrerillo y no una palabra propia que haya creado. Pues una mañana me volví a Dios y de pronto sentí, leyendo la Biblia, que esa frase dirigida a Jesús es la frase que Dios dirige a cada uno de nosotros. La frase es, tú eres mi hijo muy amado, tú eres mi alegría. Y yo entonces pensé,
bueno, esta es la gran diferencia que hay entre Jesús y yo. Que Jesús, esta frase que es un compendio del Cristo, Él la escuchó. Y yo no la escucho nunca. Pero Él la escuchó y se la creyó. Y yo incluso cuando la escucho, no me la creo. Pero además descubrí algo todavía mucho más importante. Yo tengo una deformación profesional y es que me encanta manosear las palabras, ver el significado profundo, ver en qué tiempo está dicho este verbo. Y claro, dice, tú eres mi hijo muy amado. No dices, tú eres mi hijo muy amante. Y eso a mí me descargó. Es decir, que para yo sentir el amor de Dios no hace falta que yo le ame, sino que yo siempre, independiente de todo, soy el amado de Dios. Ahora mismo lo haya pensado o no lo haya pensado, haya actuado de una manera o de otra, realmente yo soy el hijo muy amado. Es muy importante esto porque vivimos en una cultura, incluso en una cultura religiosa, que es la del mérito y no la de la gracia. Es decir, creemos que tengo que ser bueno para que me quieran. Dios me quiere porque sí. Esa es la razón del amor. El amor es algo incondicional y por eso tiene poder. Mira, yo podía citar ahora frases de Mary Baker Eddy, podía citar frases de San Juan de la Cruz, de la Biblia, pero voy a citar una frase de alguien que está muy en boga últimamente. La frase es, no hay poder más importante en este mundo que el amor incondicional. Warren Buffett, el oráculo de Nebraska, ese millonario norteamericano que ha sido el que ha dicho, vamos a entregar la mitad de nuestros bienes para solucionar el problema de la recesión mundial. El que le ha pedido a Obama que le ponga impuestos a ellos, a los ricos. Este hombre que vive, diríamos, manejando el dinero, ese hombre que la gente cree que el dinero es el gran poder del mundo, él dice no, el gran poder del mundo, el poder desconocido, es el amor incondicional. El amor incondicional. Dios nos quiere porque sí. Sin embargo, nosotros siempre estamos como rechazando el amor que no nos hemos merecido. Es curioso ver a niños, por lo menos en mi tiempo, yo era uno de ellos, pero también había muchos más, que nos castigábamos solos, porque no habíamos hecho lo que... Y decíamos, yo ya no como. ¿Por qué? Nos habían regañado, y aunque estaba allí el postre aquel que se nos iban los ojos detrás de él, decíamos, no, yo no como, porque nos estábamos como autocastigando, ¿no? Porque vivimos en lo del mérito, y sin embargo, la economía de Dios, el ambiente de Dios es de gracia. Todo es un regalo de Dios. Esta es la buena noticia, que se nos ha regalado la felicidad. No tenemos que hacer nada. Si alguien dice, sí, tengo ahora mismo este problema, bueno, familiar, este problema de dolor que me aqueja, este problema de provisión, la casa que se me cae, etcétera, etcétera. A ver si soy mejor y así consigo que Dios... No. Lo único que tienes que darte cuenta es que Dios te lo ha dado ya todo. No tienes que ponerte a pensar que vas a hacer de mejor. Lo único que el hombre tiene que hacer es ser consciente, despertarse y darse cuenta que vive en un mundo de amor, en un mundo de bien, en un mundo de felicidad. Eso es todo. Eso es todo. Cuando yo aquella frase la embebí, recuerdo que pasaron días en que el silencio me acompañaba, pero en un momento dado entré en un supermercado con mi listita de la compra que me había dado mi mujer, soy un marido fiel, y hay que obedecer a las mujeres, y cuando estaba yo mirando algunos comestibles, de pronto
una mujer le dice a su hija en un grito para mí, ¿cuánto caduca esto? Aquello fue tremendo. Seguramente aquella mujer lo dijo bajito, pero para mí aquello fue un trueno. Y ya comenzaron a sonar los carritos que llevaban las personas, la megafonía ofreciendo las ofertas del día. Aquello fue para mí una maravilla. Pero todo aquello fue después de haberme sentido amado. Es el amor el paso previo de toda curación, de toda volver las cosas a la verdadera armonía. Apoyarnos nada más que en Él, en el amor que se nos está dando. Mirad, como final de esto, recuerdo algo un poco chusco, y es que un día mi mujer y yo salimos con nuestro auto y de pronto pues se nos pinchó una rueda, un neumático, y bueno, intentamos sacar el neumático, pero no podíamos. Los tornillos lo habían fijado con esas máquinas que hay hidráulicas, ¿no? que la aprietan de una manera tremenda, ¿no? Yo le daba aquello a la manivela y nada. En un momento dado puse la manivela horizontal y empecé a dar saltos sobre la manivela, a ver si aquello se movía, y a pesar de que ya tengo algunos kilitos de más, aquello no pasaba nada. Mi mujer me ayudó, los dos dando saltos. Aquello era para sacar un vídeo, ¿no? Los dos dando saltos y la rueda estaba quieta, aquello no se movía para nada. Y de pronto pasa por allí un campesino y me dice, maestro, ¿por qué no toma usted este tubo que está aquí tirado, hueco, y se lo aplica a la manivela y aprietan por aquí? Aquel hombre era un nuevo Arquímedes. Me había dado, pues, me había descubierto la teoría de la palanca, ¿no? Efectivamente, le dimos y aquello era mantequilla, rápidamente manteca, aquello rápidamente se movió. Bueno, yo diría que hoy en día todos los que ayer salieron a la calle y los muchísimos que no salen a la calle, pero que sienten dolores incluso más profundos a veces, están más ahogados, que se encuentran como una especie de roca que no hay quien mueva. Yo le diría que utilizaran una palanca. ¿Qué hace falta para mover una roca? Una palanca y un punto de apoyo. Y el punto de apoyo nos lo recuerda este libro en sus primeras líneas. Para los que se apoyan en el infinito sostenedor, el día de hoy, es decir, el día de siempre, está lleno de bendiciones. Eso es lo que yo deseo para mí y para todos nosotros.